que mueve océanos, que impulsa los corazones de los enamorados. Nuestro satélite natural, cuyos eclipses contemplamos con asombro. En los años 60 se convirtió en un objetivo, en el foco de la competición militar y política entre superpotencias rivales. El esfuerzo de los Estados Unidos por llegar primero a la Luna recibió el nombre de Apolo, por el dios griego que condujo su carro hasta el Sol. El proyecto Apolo nos permitió sentir el prodigio y el triunfo de los primeros pasos del hombre en la galaxia. También nos acercó a un nuevo temor. En el Apolo 13 se produjo, como saben, un desastre y 3 hombres se enfrentaron a la posibilidad de verse perdidos para siempre en el oscuro y frío vacío del espacio. Su odisea es una de las grandes aventuras de la historia. También nos acercó a un nuevo temor. En el Apolo 13 se produjo, como saben, un desastre y 3 hombres se enfrentaron a la posibilidad de verse perdidos para siempre en el oscuro y frío vacío del espacio. Su odisea es una de las grandes aventuras de la historia de las exploraciones y de los descubrimientos. Cuando en las carteleras de cine del mundo una película rememora la aventura que en abril de 1970 vivieron los astronautas Jim Lovell, Fred Hess y Jack Swigert, Documentos TV les ofrece el excepcional reportaje de la aventura que mantuvo al mundo en vilo durante 2 días, a partir de la hora 55 del lanzamiento del Apolo 13, cuando explotó un tanque de oxígeno de la nave. Esta noche, a través de Apolo 13 hasta el límite y vuelta, se demuestra cómo, una vez más, la realidad supera a la ficción. El proyecto Apolo nos permitió sentir el prodigio y el triunfo de los primeros pasos del hombre en la galaxia. También nos acercó a un nuevo temor. En el Apolo 13 se produjo un desastre y 3 hombres se enfrentaron a la posibilidad de verse perdidos para siempre en el oscuro y frío vacío del espacio. Su odisea es una de las grandes aventuras de la historia de las exploraciones y de los descubrimientos. Apolo 13. Hasta el límite y vuelta. ...11 de abril de 1970. 3 hombres se preparan para un viaje que acabará siendo tan peligroso como cualquiera de los emprendidos por Colón o por Magallanes. Son la tripulación del Apolo 13. El comandante es Jim Lovell. De 42 años y padre de 4 hijos, es uno de los astronautas más experimentados del mundo. Lovell y el piloto del módulo lunar, Fred Hayes, de 36 años, caminarán sobre la superficie de la Luna. Hayes, un novato, deja en casa a una esposa embarazada y a 3 hijos. El piloto del módulo de mando, Jack Swigert, de 38 años, también novato, es el único astronauta soltero. Ha sido el sustituto de última hora de otro astronauta que cayó enfermo de sarampión. Los 3 son expertos pilotos de pruebas. Están acostumbrados a correr riesgos. Este es el tipo de gente que queríamos para estos puestos cuando hicimos la selección. Hombres acostumbrados a poner en juego sus vidas a diario, que saben que en cada minuto, en cada segundo del vuelo, existe la posibilidad de que se presente una situación, bien porque hayan hecho algo equivocado o porque suceda algo malo, que existe la posibilidad de que mueran. 6 horas antes del despegue, Jim Lovell abre la procesión que se dirige hacia el cohete. Nos subimos a la furgoneta y nos llevaron hasta el Gran Saturno V. Ese cacharro está cargado con unos 2,5 millones de kilos de productos altamente explosivos y por consiguiente el resto de la gente está a unos 5,5 kilómetros de distancia. Subimos nosotros solos en el ascensor por la torre de lanzamiento, que suele estar llena de gente durante las fases de prueba y de construcción. Justo a mi lado, naturalmente, se encontraba ese inmenso Saturno V y cerca de su parte más alta vomitaba oxígeno gaseoso, casi como si estuviera vivo,
Y yo miré hacia el suelo, a unos 100 metros más abajo, y de repente me vino a la cabeza: Dios, esta gente nos va a mandar a la luna. Mientras Lovell, Hayes y Swigert entran en la cápsula que los llevará hasta la Luna, saben que el éxito depende de un intrincado trabajo de equipo y de una maquinaria sin fallos. Lo que ellos no saben es que esta máquina tiene un defecto. A menos de 3 metros por debajo de las literas de la tripulación, en las profundidades del módulo de servicio, hay unos cables rotos dentro de un tanque de oxígeno. El tanque está ahora lleno de oxígeno líquido, que es lo que evita que se produzca la chispa que podría causar una explosión. 13, 12, 11, 10, 9, 8, ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2. El despegue del Apolo 13 es a las 13:13 hora de Houston. Algunos miembros del equipo consideran que tantos 13s suponen un mal presagio, pero la NASA se niega a prestarle la más mínima atención al hecho. El lanzamiento se realiza con normalidad. Dentro de 3 días, Lovell y Hayes deberán estar en la Luna recogiendo muestras de roca, analizando si hay indicios de actividad volcánica y continuando con la búsqueda de señales de vida. Para un veterano como Gene Lovell, el volver al espacio es una sensación agradable. Las vistas, los sonidos, los olores, las estrellas, todo me resultaba muy familiar. Realmente disfrutaba de volver a estar ahí arriba. Y disfrutaba siendo en cierto modo el narrador, el guía de los otros 2 hombres, el que les contaba lo que estaba pasando. Tras una breve estancia en la órbita terrestre, la tripulación enciende la tercera fase del Saturno y se dirige hacia la Luna. En tierra, en el control de la misión de Houston, los hombres que supervisarán este vuelo también están ocupando sus puestos. Gene Kranz es el director de vuelo jefe. La nave espacial se mueve a 8 kilómetros por segundo en la órbita terrestre y a 11 kilómetros por segundo en el viaje hacia la Luna y de vuelta de ella, de manera que se recorre un territorio inmenso en un periodo de tiempo muy breve. Así que siempre tratamos de aprovechar cada segundo de cada minuto, cuando las cosas van bien, para prepararnos individualmente para lo que vendrá a continuación. En estas empresas todo debe funcionar perfectamente y depende de nosotros el dirigir la operación para que eso ocurra. A lo largo del primer día todo está funcionando perfectamente, incluso el pequeño magnetófono de Gene Lovell. This little tape recorder has been a big benefit to us in passing through the time away and our transit out to the moon. And it's rather odd to see it floating like this in Odyssey while it's playing the theme from 2001. El ambiente es tan relajado que Fred Hayes se dedica a hacer bromas a sus compañeros de tripulación. Su broma favorita consiste en empujar la válvula de presurización que produce un fuerte estallido en el interior de la nave espacial. Stand by one. Yeah, I got him with the Kevin reprint mouth. Okay? Every time he does that, our hearts jump in our mouth. Lovell consiguió su oportunidad de ir a la Luna porque América temía que la Unión Soviética se apoderase de los elevados territorios del espacio. Eso pareció posible en plena Guerra Fría, cuando los soviéticos lanzaron la primera luna artificial.
Hoy hay una nueva luna en el cielo. Es una esfera metálica de casi 6 metros que un cohete ruso colocó en órbita. El Sputnik marcó el inicio de la era espacial. Hizo más humildes a los americanos, mientras que la confianza y el orgullo soviéticos crecían. En primer lugar, fueron sencillamente los 4 días de mayor orgullo logrados por la Unión Soviética. Los americanos siguen aún en tierra y nosotros estamos en el espacio, ¿sabe? Fue tremendo, una tremenda y psicológica, no sé cómo decirlo, alegría, porque lo hemos conseguido. Y no contra cualquiera, sino contra los americanos, a los que, ya sabe, siempre habíamos envidiado en secreto por sus avances técnicos. Y ahora nosotros somos como América. En 1961, los rusos asombraron otra vez al mundo cuando el astronauta Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en el espacio. Gagarin se convirtió en la más célebre de las personas vivas. El prestigio ruso alcanzó nuevas cotas en el mundo entero. Los Estados Unidos tardaron casi un año en igualar la hazaña de Gagarin. El vuelo de Glenn elevó a toda América, pero no se podía negar que los Estados Unidos continuaban aún en segunda posición. Be sure we are behind, and will be behind for some time in manned flight. But we do not intend to stay behind, and in this decade we shall make up and move ahead. Decidido a marcar una meta para la carrera espacial que América pudiese cruzar primero, el presidente John Fitzgerald Kennedy propuso ir a la Luna. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Ese discurso me dio un susto de muerte. Yo no sabía qué demonios teníamos frente a nosotros. Nunca había pensado en la superficie de la Luna. Jamás había pensado en comunicaciones a 430.000 kilómetros de distancia. Yo jamás había pensado en salir de este planeta. Pero eso no ocurriría. En 1967 el programa lunar soviético comenzó a desmoronarse. Uno de sus cosmonautas murió durante una entrada de emergencia a la atmósfera. Luego, en 3 intentos consecutivos de lanzamiento, explotó su cohete lunar recientemente diseñado. El programa lunar soviético fue abandonado, aunque en aquellos momentos no lo supiese nadie en Occidente. América siguió insistiendo, y en el verano de 1969, la tripulación del Apolo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, se dirigió hacia la Luna, hacia una cita con la historia. Capcom, we're go for landing. Eagle Houston, you're go for landing, over. 1201, roger, 1201 alarm. 1201 alarm. Same type, we're go flight. Okay, we're go, same type, we're go. And 4 forward. 4 forward, drift into the right a little. 30 seconds. 30 seconds. Forward, 30 feet down, 2.5. Picking up some dust. Base shadow. Contact light. Okay, engine stop. We've had shutdown. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, 22 Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man. One giant leap for mankind. A pesar de que la imagen transmitida desde la Luna era borrosa y gris, fue suficiente para permitir que cientos de millones de personas en la Tierra compartiesen el prodigio.
En nuestro centro de control de la misión, todo el mundo exclamó, ¡enhorabuena! Y después todos fueron a un restaurante a beber una copa a la salud de esta tripulación. Eso es acorde con las costumbres rusas. El Apolo 13 lleva ahora 15 horas de lo que parece ser un vuelo rutinario. Lovell y Hayes están tan solo a unos pocos días de entrar a formar parte de uno de los clubs más exclusivos de la historia. Solo 4 hombres han caminado sobre la Luna. La tripulación ha estado utilizando el tanque de oxígeno número 2 desde que comenzó el vuelo, pero los cables rotos que hay en su interior siguen aún cubiertos. Desconocedora de que exista un problema, la tripulación reestructura su nave espacial para el viaje a la Luna. La tripulación ocupa el módulo de mando de forma cónica. Está en la parte superior del cohete. Unido a él está el módulo de servicio, cilíndrico, que proporciona al módulo de mando propulsión y energía eléctrica y que alberga los tanques de oxígeno. Después de girar en redondo, la tripulación acopla el módulo de mando al módulo lunar de forma de araña y lo extrae de la tercera fase del cohete ya exhausta. Una vez acoplado, la tripulación puede moverse entre los dos módulos a través de un corto túnel. Más tarde, Jim Lovell y Fred Hayes atraviesan ese túnel para comprobar el módulo lunar Aquarius. Están llenos de confianza y buen humor. Now, Fred's engaged in his favorite pastime. He's not in the food locker, is he? That's his second favorite pastime. He's rigging his hammock for sleep on the lunar surface now to try it out to see what it's going to be like. Roger, sleeping and then eating. Es el 13 de abril y la tripulación del Apolo 13 está a 320.000 kilómetros de la Tierra, las 4/5 partes de su viaje hasta la Luna. Tras 55 horas y 50 minutos de vuelo, los cables rotos del tanque número 2 han quedado por fin al descubierto. Mientras la tripulación se prepara para irse a dormir, el control de misión radia una petición rutinaria. ¿Apagarán, por favor, los ventiladores de los tanques de oxígeno? Jim se dirigía de regreso al módulo de mando e íbamos a repasar y a comprobar un poco todos los datos. Ese era mi plan para luego dejarlo todo listo e irnos a la cama. Y entonces oímos la explosión. Fue un ruido ahogado y la nave espacial se movió atrás y adelante. Pude oír el disparo de los cohetes. Íbamos con piloto automático y estabilizaron la nave. Y luego todo quedó en silencio otra vez. Se podía oír un ruido metálico en la zona del túnel por donde los vehículos seguían aún conectados, pero se movían solo relativamente el uno con respecto al otro. No lo suficiente como para haber producido esa clase de ruido. Nos miramos unos a otros. ¿Qué era eso? No lo sabíamos. Nada había atravesado la mampara. No parecía que un meteorito hubiese golpeado el módulo de mando. Todo seguía en su sitio. Miré a Fred y supe que Fred no había hecho eso. No había hecho nada, aunque era muy dado a hacer bromas, tocando alguna palanca que hacía un ruido similar. Pero esta vez no la había hecho, estaba seguro. Miré a Schweiger, desde luego, y Schweiger no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Y en aquellos momentos se había encendido una luz roja que indicaba que habíamos perdido parte de nuestro sistema eléctrico, nuestro generador. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main B bus undervolt. Roger, main B undervolt. Okay, stand by, 13. We're looking at it. Jim Kranz, ex piloto de combate y uno de los más experimentados directores de vuelo de la NASA, está de servicio en el control de la misión cuando se recibe el mensaje de la nave espacial. Eso era lo que en nuestra jerga llamaríamos un extraño. Lo que había ocurrido era algo que no comprendíamos y por eso aquí abajo, en tierra, estudiamos esos datos, los examinamos y tratamos de averiguar qué era lo que había originado ese extraño que habíamos visto. Y yo estaba convencido de que, al fin, acabaríamos por descubrir la causa de esa caída de voltaje.
Desgraciadamente, al cabo de unos instantes, ese extraño empieza a parecer cada vez más grave, a medida que empiezan a encenderse señales de alarma en las pantallas de toda la sala. Frente a una de esas pantallas está Sy Ligerbock. Su trabajo consiste en controlar el sistema eléctrico de la nave y no puede dar crédito a lo que ve. Miré a mis pantallas y los datos me mostraron en el plano del sistema de energía eléctrica que había perdido el voltaje en uno de los dos generadores principales que alimentan a la nave espacial y que había perdido 2 células de combustible. Las células de combustible 1 y 2. Miré el despliegue de datos de mi sistema criogénico de control medioambiental y me dijo que había perdido el tanque de oxígeno número 2 y que estaba perdiendo el tanque de oxígeno número 1. Estaba contemplando no un simple fallo, no un doble fallo, no un triple fallo, sino que estaba observando un fallo cuádruple. No había forma posible de que eso ocurriese en esa nave espacial tal y como había sido diseñada. Livercott está convencido de que si se hubiese perdido una parte tan grande de la nave espacial, la tripulación ya estaría muerta. Concluye que se encuentra frente a un problema en los instrumentos, no a unos daños reales en la nave. You don't believe that O2 tank 1 pressure, do you? No. Surge tank's good, catch eye. Manifold's good, ECS is good. Fue en ese punto, más o menos a los 2 minutos, cuando yo estaba mirando todo eso. No tuve ningún pánico. Fue como cuando te ocurre algo en los entrenamientos de vuelo simulado y te pones a resolver el problema. Desde el momento en que la tripulación informó por primera vez de la caída de voltaje, el control de la misión ha asumido que el problema está en los sensores que controlan la maquinaria, como los tanques de oxígeno, por ejemplo. Si Livercott puede demostrar que eso es así y averigua cuáles son los que han fallado, todavía podría ser posible un alunizaje. Yo pensaba que era solucionable. Y luego fui llegando a la conclusión de que no lo podía resolver. Y esa no era una sensación agradable. Can we review our status here, Sy, and see what we've got from a standpoint of status? What do you think we got in the spacecraft that's good? Nunca en toda mi vida me he sentido tan solo. Y esto no lo digo para criticar todo el apoyo que recibía, pero es que no tenía respuesta. Estaba ahí sentado y me sentía muy solo. Hasta ahora, nada de lo que han sugerido en tierra ha servido de ayuda. Gene Lovell echa otro vistazo al exterior. Miré hacia popa y pude ver cómo se escapaba una sustancia gaseosa. Parecía ser una neblina que salía a una velocidad muy alta. Hay algo que se está derramando, saliendo del módulo de servicio. La moral de la tripulación se hunde. En aquellos momentos la principal sensación era de haber perdido la misión, de interrumpirla. Que ni siquiera entraríamos en la órbita lunar y que ni muchísimo menos íbamos a lunitar. Nunca nos entró el pánico. La gente me pregunta muy a menudo por qué no sentimos pánico nunca. Y la realidad es que podíamos habernos dado cabezazos contra las paredes durante 10 minutos, pero que al acabar de hacerlo habríamos vuelto al punto de partida. Desde luego se nos aceleró el pulso, pero decidimos que lo mejor era que siguiésemos trabajando como hasta entonces. Looks to me, looking out the hatch, that we are venting something. Roger. We are venting something out into space. Roger, we copy your venting. Okay, now let's everybody keep cool. Let's solve the problem, but let's not make it any worse by guessing. A los 20 minutos del comienzo de la crisis, Sy Livercott llega a la conclusión de que lo que se está vaciando es la fuente de oxígeno de la tripulación. Acepta lo que sus instrumentos le han estado diciendo todo el tiempo. El tanque de oxígeno número 2 está agotado. 2 de las 3 células de combustible del Odisea, módulo de mando, están agotadas. Y el tanque de oxígeno número 1, que mantiene con vida tanto a la última célula de combustible como a la tripulación, se está agotando. Ahí es cuando me di cuenta. Sin la energía eléctrica, el módulo de mando estaría muerto. Sin la energía eléctrica y sin oxígeno, la tripulación estaría muerta. Esa era nuestra situación. Estábamos a punto de perder a todo el mundo, de perderlo todo. ABC News desde el cuartel general espacial. Aquí tenemos a nuestro comentarista Frank Reynolds.
Se ha producido una emergencia en el vuelo del Apolo 13. El principal objetivo de la operación, el alunizaje y la posterior exploración de la superficie lunar, ha sido cancelado. Y ahora la única consideración que se sigue teniendo en cuenta es el regreso a salvo de los 3 astronautas. Se ha producido algún tipo de explosión en el motor principal de la nave espacial. La explosión ha afectado al principal sistema de energía, alimentado por células de combustible, y eso significa que su suministro de oxígeno está amenazado, y su suministro de agua ha sido calificado oficialmente de crítico. Los boletines de noticias dan rápidamente la vuelta al mundo, y las gentes de todas partes se detienen a pensar en el destino de 3 hombres que se alejan lentamente de la Tierra, tal vez para no regresar nunca. Cuando oí hablar de esa explosión, en el primer momento me dije, se acabó. Era una situación muy grave para toda la gente de nuestra tierra. Todo el mundo decía, Dios, ayúdalos, ayúdalos, préstales ayuda. Marilyn Lovell, que había estado en el control de la misión 15 minutos antes del comienzo de la crisis, no se enteró de que había ocurrido algo hasta mucho más tarde aquella misma noche. Recibí una llamada de Jerry Hammock, uno de los hombres del equipo de rescate, y me dijo simplemente, quiero que sepas que todos los países han ofrecido su ayuda para recoger a los hombres donde quiera que caigan. Y yo le dije, Jerry, ¿de qué me estás hablando? ¿Es que has estado bebiendo? En aquellos momentos yo no sabía de lo que me estaba hablando. Y después de haberme dicho aquello, creo que trató de hacer que me pareciera más sencillo de lo que era, hasta que alguien pudiese explicármelo. Pero lo único que me dijo fue que tenían un problema con las células de combustible y qué sé yo qué más. Mi madre vino al piso de arriba y dijo, ha habido un accidente y todo se va a arreglar. Van a regresar, pero no van a tener la oportunidad de ir a la luna. Y recuerdo que entonces mis primeros pensamientos fueron para mi padre. Él se ha pasado todo el tiempo, toda su vida preparándose para ir a la luna, y ese sueño no se va a cumplir. Y lo sentí mucho por él. Pensé para mí, ocurre algo malo. Mi padre no va a volver nunca. Jamás voy a volver a ver a mi padre. Y entonces, en aquel momento, sentí que mi padre había muerto. Al otro lado de la ciudad, Mary Hayes, embarazada entonces de 7 meses, dio la noticia a sus 3 hijos. La hija mayor, Margaret, tenía entonces 13 años. Entonces me asusté, porque ella estaba evidentemente trastornada por el asunto y trataba de quitarle importancia y de decir que no pasaría nada, que regresarían. Pero yo podía ver que el asunto era peor de lo que ella decía. Los cables rotos del tanque 2 tardaron 55 horas, 320.000 kilómetros en quedar al descubierto. Una vez que lo estuvieron y se encendió el ventilador del tanque, saltó una chispa que produjo un incendio. El tanque explotó. Solo el vacío del espacio impidió que destruyese la nave. Y ahora, con un agujero abierto y con el oxígeno vital derramándose en el espacio, el Apolo 13 prosigue su carrera hacia la Luna. 1 hora y media después de declararse la crisis, un nuevo equipo entra a trabajar en el control de la misión. Cy Livergott es Sustin Burton, que observa el continuo deterioro del módulo de mando. Es doloroso ser el que transmite las malas noticias una vez y otra más. En cualquier caso, mi deber consistía en ser el que transmitía esas malas noticias una vez y otra más. Flight looks like we got about 40 minutes left in that tank. Okay, does it look like it's still going down? That's affirmative, yes. Flight Econ, go ahead. Okay, we've got an update on the time. Looks like we've got about 18 minutes until we get down to the cutoff point. Flight Econ, temperature and the pressure correspond. So we're going to be there in 15 minutes. Dentro de 15 minutos, el módulo de mando ya no podrá ofrecer condiciones para la vida. Afortunadamente para la tripulación del Apolo 13, su nave espacial tiene lo último en lo que a instalaciones se refiere, una segunda nave espacial, el módulo lunar. Tiene sus propios suministros de oxígeno y de electricidad suficientes para mantenerlos con vida durante un tiempo. Cuando descubrimos que probablemente perderíamos todo nuestro oxígeno, sabiendo que además íbamos a perder nuestro sistema de propulsión, aparte de electricidad,
decidimos que la única forma que teníamos de salvarnos era utilizando el módulo lunar como bote salvavidas. Lovell y Hayes se arrastran a través del túnel hasta el módulo lunar. Tienen poco tiempo y deben activar la energía, la conducción y las condiciones necesarias para la vida. De vuelta al módulo de mando, Jack Swigert empieza a desconectar aparatos. Esto conservará las pequeñas baterías de entrada que la tripulación necesitará cuando regrese a la Tierra, si es que lo hace, porque el módulo de mando es la única parte de la nave que puede sobrevivir a la entrada en la atmósfera. Me sentí aliviado cuando entraron al módulo lunar, cuyos sistemas les proporcionarían condiciones para poder vivir, control de posición y todo lo que necesitaban, al menos temporalmente. A pesar de que habíamos logrado eso tan importante, no estaba absolutamente claro el que pudiésemos alcanzar el éxito. No se trataba más que del principio de una solución. Era un buen principio después de una pesadilla. A las 3 horas del comienzo de la crisis, el objetivo del control de la misión se centra en la cuestión del camino de regreso a casa. A estas alturas, el camino más directo no tiene por qué ser el mejor. En realidad había dos cosas que se podían hacer en aquel momento. Al estar tan cerca de la Luna, había que tomar una decisión. ¿Vamos a regresar lo más rápidamente posible utilizando los motores de los módulos de servicio? ¿O estamos dispuestos a tomarnos 48 horas más, a dejar que el aparato entre en una trayectoria de regreso libre, a dejar que la fuerza gravitatoria de la Luna nos mande de vuelta? ¿Podremos mantener vivos y a salvo a los hombres durante ese periodo de tiempo? Dando ahora media vuelta, la tripulación estaría de regreso en casa dentro de 2 días, pero esa es una estrategia de alto riesgo. Se consumiría casi todo el combustible que hay disponible. Se decide que giren alrededor de la Luna. Es una elección que resulta muy atractiva para los astronautas. Al menos seguiríamos un camino que interceptaría la Tierra de alguna manera. Tal vez no hasta el punto de lograr sobrevivir, pero probablemente sería una posibilidad mucho mejor que la de convertirnos en un monumento permanente al programa espacial. Ya me entiende, yendo y viniendo, rebotando durante, yo qué sé, una eternidad. Antes de disparar el cohete, la nave espacial debe estar apuntada exactamente en la dirección adecuada. Pero el módulo lunar no fue diseñado para funcionar con los módulos de mando y de servicio unidos a él. Yo traté de controlar el vehículo y cuando toqué los mandos empezó a dar unos giros salvajes porque el centro de gravedad se había desplazado muchísimo. Si mueves hacia abajo el controlador de posición de la nave espacial, se supone que ésta debe moverse hacia abajo. Si lo inclinas hacia la derecha, se supone que la nave debe inclinarse hacia la derecha. Y no hacía nada de eso en absoluto. Hacía algo inusual, algo que no habíamos visto nunca antes. Era algo que entonces había que tratar de compaginar en la cabeza, diciéndote, si mando que se incline hacia la derecha, sé que no va a hacerlo, sino que va a hacer alguna otra cosa. Tuve que aprender a volar otra vez. Incluso mientras Lovell trata de apuntar su nave, el control de la misión envía órdenes para la ignición, la primera de su clase jamás intentada en el espacio. Okay, Aquarius, you're ready to copy P-30 maneuver pad. That's affirmed. Okay, here we go. The purpose is mid-course correction for free return. A las 2:45 de la madrugada del lunes, casi 6 horas después del accidente, el Apolo 13 da el primer paso de su largo viaje de regreso a casa. 5 segundos antes de la ignición, hay una pequeña indicación en el ordenador que dice, ¿realmente desea efectuar esta ignición? El ordenador nos preguntaba si sabíamos lo que estábamos haciendo. Yo apreté el botón de continuar, que quiere decir, muy bien ordenador, adelante. A la cuenta de 0 el motor se pone en marcha. Todo funciona de maravilla y se apaga automáticamente. Aquello nos entusiasmó, pero resultó que todo funcionaba mal. El módulo de mando estaba completamente desconectado. Pero al menos el cerebro del módulo lunar estaba funcionando y habíamos conseguido realizar la ignición para el regreso libre. Houston, martes por la mañana, 10 horas después del accidente.
En una conferencia de prensa convocada apresuradamente, Chris Kraft ofrece un análisis cauteloso de la situación del Apolo 13. Parece en estos momentos que todo está bajo control y por ahora tenemos una situación de seguridad. Pero la idea que tenía Kraft acerca de la seguridad se había formado a lo largo de años de correr riesgos. Estoy acostumbrado a que la gente tenga dificultades, a que ponga su vida en peligro, a que se vea en dificultades y haga entonces todo lo que pueda hacer. Ese era más o menos mi caparazón, si quiere llamarlo así. Yo procedía de ese mundo. Había visto morir a hombres. Había trabajado con hombres que se habían matado. «24 horas después de su accidente, el Apolo 13, herido y apaleado, se acerca a la Luna. La gran ignición que acelerará su regreso a casa está tan solo a 1 hora de distancia. Debido a que el módulo lunar tiene menos sistemas computerizados que los de un coche medio de hoy en día, el control de la misión realiza todos los cálculos para la ignición. Las detalladas instrucciones son transmitidas por radio a la tripulación, que tiene que copiarlas exactamente antes de perder el contacto por radio desde detrás de la Luna. Cuando desde tierra empezaron a enviarnos todos esos procedimientos, yo miré a Fred y a Jack, que habían sacado sus cámaras y se estaban ocupando de los objetivos. Teníamos la Luna ante nosotros y yo les pregunté: «Caballeros, ¿cuáles son sus planes?». Y ellos me contestaron: «Bueno, vamos a sacar fotografías cuando pasemos sobre la cara oculta». Sabíamos que ese era el único momento en el que íbamos a conseguir ver la Luna, así que durante aquel tiempo nos dedicamos a hacer de turistas. Al otro lado de la Luna, Hayes y Swigert permanecen pegados a las ventanas. Media hora más tarde, Jim Lovell enciende el motor del módulo lunar para la gran ignición. Ahora, la tripulación tiene que desconectar prácticamente todos los aparatos de la nave espacial. Los 3 días siguientes supondrán una grave prueba tanto para la tripulación como para la maquinaria. Sabíamos desde muy al principio de la jugada que los niveles de energía se aproximarían a los mínimos necesarios para la supervivencia de la tripulación y para la supervivencia del sistema. Los sistemas se enfriarían tanto que estábamos preocupados porque era posible que las baterías se congelasen. El propulsor de los cables de los módulos de mando y de servicio se congelaría. Había una gran probabilidad de que pudiésemos traer a casa a esta nave espacial combinada. Sin energía, la vida en el interior del módulo lunar se vuelve terrible. Gradualmente se fue enfriando hasta cerca del punto de congelación en el módulo de mando y en algunas zonas por debajo de ese punto. Porque los tanques de agua, por ejemplo, se congelaron y en el módulo lunar había unos 5 grados o algo menos. Quisimos sacar nuestros trajes espaciales, pero luego lo pensamos mejor porque estaban recauchutados por dentro y nuestra transpiración se quedaría dentro de ellos y entonces nos encontraríamos en peores condiciones. El módulo lunar no tenía ningún medio para calentar agua. La mayor parte de los paquetes de comida, si los mezclas con agua fría, no se disuelven muy bien y todavía saben peor. Deben recordar que el módulo lunar está diseñado para 2 personas. Entonces éramos 3 los que estábamos dentro. Y cada vez que yo me movía, movía a Jack. Y Jack movía a Fred. Y luego la reverberación volvía. De modo que nos movíamos hacia un lado y hacia el otro.
La tensión y el frío hacen que dormir resulte casi imposible. Y por si eso no fuese suficiente, hay nuevas indignidades para la tripulación. Desde tierra les piden que dejen de arrojar su orina por la borda. Eso estaba afectando sus análisis Doppler de nuestra trayectoria y de la ruta de vuelo. Pero el gran malentendido fue que ellos se referían a una cierta extensión de tiempo, durante la cual ellos pudiesen seguir nuestro camino. Pero nosotros creímos que nos dijeron que no volviésemos a hacerlo nunca. De manera que nos pusimos a buscar como locos dentro de los vehículos, tratando de encontrar cualquier recipiente a bordo en el que poder almacenar la orina. En un momento en el módulo lunar, yo estaba buscando en una de las zonas de almacenamiento, y allí no había más que lienzos que cubrían las cosas. Y si mal no recuerdo, también buscaba comida. Y tropecé con un paquetito que habían dejado allí, de la familia. Fotos de la familia, que en realidad querían que abriésemos cuando nos encontrásemos sobre la superficie de la Luna. Y entonces tuve el sentimiento de... espero poder volver a verlos algún día. La crisis del Apolo 13 está ahora en su segundo día. Apenas hay un lugar del planeta que no sea consciente de la situación de los astronautas, ni una persona que no se sienta conmovida ante la posibilidad de que otro ser humano pueda perderse en el espacio. Permítanme ponerme serio y pedir a todo el público una oración por los tripulantes del Apolo 13. Guardaremos un momento de silencio, por favor. Se rezan oraciones especiales, desde el Vaticano hasta el Muro de las Lamentaciones. Rezamos un Padre Nuestro por los astronautas. Padre nuestro que estás en los cielos. Durante las siguientes 24 horas la tripulación no puede hacer nada para ayudarse a sí misma. Simplemente deben aguantar el frío y las incomodidades. Su preocupación por el almacenamiento de la orina y la escasez de agua los ha llevado a beber cada vez menos. Esto tiene sus consecuencias. Todos están deshidratados y a Fred Haise se le desarrolla una infección de vejiga. A últimas horas del miércoles empieza a sentirse mal y para el jueves ya apenas puede dejar de tiritar. Finalmente me di cuenta de lo enfermo que estaba. Acabé por poner mi cuerpo junto a él. Me acurruqué a su lado para tratar de mantenerlo caliente porque se le veía tiritar. Temblaba de frío. 2 días de frío y de miseria han dejado a la tripulación exhausta y agotada. El Apolo 13 está a una más de 24 horas del momento en que caerá al mar, y estas horas prometen ser unas de las más tensas y fatigosas de todo el vuelo. Casi podíamos sentir cómo disminuía su capacidad de actuación, pero jamás llegué a comprender el frío tan terrible que hacía allí, ni que esos hombres estuvieron al borde de la congelación. Durante los 3 últimos días, el equipo de rescate se ha estado preparando para la caída de la nave en el Pacífico. Incluso si el Apolo 13 sobrevive a su reingreso en la atmósfera, nadie está seguro de dónde caerá. Podría hacerlo en cualquier lugar dentro de un área de 800 por 400 kilómetros. La entrada en la atmósfera está ahora a menos de un día de distancia. En el control de la misión, la atención se centra sobre la primera fila de consolas, la trinchera. Es ahí donde trabajan los encargados de la conducción y guía de la nave. Están preocupados por la trayectoria del Apolo 13. Algo está empujando la nave espacial fuera de su curso. Al regresar a casa desde la Luna, tenías que entrar y alcanzar la atmósfera a través de un pasillo de entrada que solo tenía 2 grados de amplitud
con forma de cuña. No a menos de 5 grados y medio, ni a más de 7 grados y medio. Había que caer dentro de esa cuña de 2 grados. Si entrabas con demasiada poca inclinación, rebotarías como una piedra que salta sobre el agua. Y si entrabas con un ángulo demasiado pronunciado, la desaceleración súbita te haría arder como un meteorito en el cielo durante unos cuantos segundos. Nosotros entrábamos con demasiada poca inclinación. ¿Qué es lo que está pasando que no entendemos? ¿Es algo en nuestras computadoras? ¿Es algo realizado con las alineaciones de las plataformas que hicimos? ¿Se trata de algo relacionado con la ejecución de las maniobras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero la trinchera no tiene ninguna explicación. No saben por qué la trayectoria está perdiendo inclinación, pero lo que sí saben, a solo unas horas de la entrada en la atmósfera, es que tienen que hacer algo para corregir la trayectoria. Con cierta inquietud, la trinchera ordena una corrección de la trayectoria. Con el Apolo 13 ahora tan cerca de casa, se aproxima rápidamente el momento en el que la tripulación tendrá que volver a entrar en el módulo de mando congelado para intentar volver a encenderlo. Antes de que puedan hacerlo, el control de la misión tiene que preparar y transmitirles por radio una serie de instrucciones, una lista de modificaciones. Un equipo, encabezado por John Aaron, de 27 años, ha pasado los 4 últimos días trabajando en ella, tratando de imaginar cómo hacer para volver a conectar el módulo de mando y cómo hacer para que la limitada energía de las baterías que hay a bordo pueda durarles el resto del vuelo. ¿Cómo dependes de estas pequeñas baterías de entrada que están diseñadas para funcionar solo durante 45 minutos y haces algo que incluso en nuestros cálculos iniciales tiene que durar 5 o 6 horas? Había un montón de gente en la habitación y estábamos trabajando. Y mezclábamos nuestro trabajo de ingeniería con una sensación de conmiseración. Porque resultaba muy fácil llegar a la conclusión de que lo que pretendíamos era tal vez imposible. A las 4 de la madrugada del viernes, la lista de instrucciones para el encendido del módulo de mando está por fin preparada. El Apolo 13 está ahora a menos de 9 horas de la entrada en la atmósfera. Avanza hacia la Tierra a una velocidad de 32.000 kilómetros por hora. A Swigert le lleva 2 horas, o sea, 64.000 kilómetros, el apuntar todas las detalladas instrucciones. Utiliza las partes posteriores de los cuadernos y todos los trozos de papel que la tripulación es capaz de encontrar. 6 horas antes de entrar en la atmósfera, Swigert regresa al módulo de mando y empieza a apretar botones y clavijas. Incluso ahora nadie sabe si conseguirá ponerlo en funcionamiento. La nave nodriza estaba congelada desde hacía unos 4 días, más allá de los límites con los que la diseñaron, porque nunca se pensó que fuese a congelarse, a desconectarse y a congelarse literalmente. De modo que yo aún seguía muy preocupado acerca del estado en el que estaría la cápsula, aunque nada ha terminado hasta que ha terminado. Ante el inmenso alivio general, el módulo de mando vuelve a la vida. Pero no hay tiempo para celebraciones. Cada minuto cuenta. Todos tienen frío y están exhaustos. La fiebre de Hayes ha subido, pero en estos momentos la adrenalina toma el relevo. En un sentido era como en un partido decisivo, y yo estaba dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer. Cuando estás en esa situación no te das cuenta de tu estado. Primero, la tripulación tiene que deshacerse del módulo de servicio agotado. Lovell y Hayes siguen aún en el módulo lunar. A Lovell le preocupa que el piloto novato del módulo de mando pueda deshacerse de una parte equivocada de la nave espacial. Yo estoy en el módulo lunar con una cámara y le digo a Jack, no una vez, no 2 veces, sino 3 veces. Le digo, Jack, vamos a deshacernos del módulo de servicio, no del módulo lunar. No te deshagas del módulo lunar. Pon un trozo de cinta sobre esa palanca. Una vez que se ha soltado el módulo de servicio, la tripulación tendrá la primera y última oportunidad de comprobar qué le ocurrió. Él se deshizo del módulo de servicio y yo elegí un poco el módulo de mando y el módulo lunar juntos. Y luego maniobré un poco, tratando de ver el módulo de servicio que se alejaba de nosotros. Y lo pude ver mientras giraba muy lentamente. Todo un lado de los paneles había estallado. Right by the high gate antenna, the whole panel is blown out, almost from the base to the engine. Copy that. It's really a mess. Man, that's unbelievable.
La verdad es que estábamos muy excitados de ver aquello, de descubrirlo, de tener alguna prueba respecto a lo que realmente había fallado. Porque en el fondo siempre puedes pensar, bueno, a lo mejor metí la pata en algún momento e hice que ocurriese todo esto. En fin, hay que traer pruebas a casa que digan, chicos, de veras, no fue culpa mía, echad un vistazo a estas fotos. Algo pasó ahí atrás y yo no estaba ahí atrás. Al enterarse del alcance de los daños producidos en el módulo de servicio, todo el mundo del control de la misión siente la misma preocupación. ¿Siguen intactas las pantallas antitérmicas del Apolo 13 que se encuentra justo encima de donde se produjo la explosión? Cualquier grieta en la pantalla antitérmica habría permitido muy posiblemente un aumento y una filtración del calor y después habría producido el incendio de la cápsula. No hubo en la totalidad de esta misión ni un solo momento de respiro. La entrada en la atmósfera está ahora a 50 minutos. Es el momento de que Lovell y Hayes abandonen el bote salvavidas. Se unen a Schweiger en el módulo de mando, cierran el túnel de comunicación y esperan la orden de deshacerse del módulo lunar. Odyssey Houston, we just had a formal go for LEMjet at your convenience, over. Okay, thanks, Joe. LEMjet. Okay, copy that. Farewell, Aquarius, and we thank you. She sure was a good ship. El módulo de mando está ahora solo. Ante el desánimo de todos, aún sigue alejándose de su curso. Los controladores de dirección deben decidir inmediatamente qué es lo que hay que hacer. Ordenan una corrección menor, suponiendo que o bien el módulo lunar o bien el módulo de servicio han sido la causa del desvío del Apolo 13. ¿Supusieron bien? Lo sabrán cuando lo sepa el resto del mundo. Cuando vean, si es que los ven, los paracaídas del Apolo 13. I know all of us here want to thank all you guys down there for the very fine job you did. That's the firm, Joe. Tell you, we all had a good time doing it. You have a good bedside manner. That's the nicest thing anybody's ever said. El Apolo 13 viaja a 38.500 kilómetros por hora cuando entra en la atmósfera terrestre. 19 minutos después se pierde el contacto por radio, mientras la nave está envuelta en llamas. Se espera que la pérdida del contacto por radio dure 3 minutos. Llegamos ahora a los últimos momentos del Apolo 13 mientras inicia su reingreso en la atmósfera. Lo mejor que podemos hacer ahora es escuchar y tener esperanzas. Únicamente sabremos si la pantalla antitérmica resultó dañada hace 3 días cuando traten de recuperar el contacto por radio. Y lo único que podemos hacer ahora es cruzar los dedos. Just about now, they should be going through the moment of maximum heat. 30 seconds to go for blackout. La pérdida del contacto por radio es uno de esos momentos en los que no podemos hacer nada. Y los segundos se convierten en minutos, y los minutos se convierten en horas. Y si no oyes nada, se te pone el estómago en la boca. Transcurren los 3 minutos y no se recibe ninguna noticia.
Ahí están, ahí están. Lo han conseguido. Se han abierto los 3 paracaídas. Estás absolutamente rígido y tenso, al límite, durante 4 días. Y cuando ves esa visión maravillosa, la del vehículo tambaleándose mientras baja por la atmósfera, colgado de los paracaídas, jamás lo olvidaré. Aún siento dentro de mi cuerpo esas emociones que probablemente jamás me abandonarán, porque durante 4 días no supe si era una esposa o una viuda. En el momento en el que ves los paracaídas, ves el júbilo de todo el mundo y sacan las banderas americanas. Y por otra parte, es también una tradición esperar hasta que la tripulación llegue a la cubierta del portaaviones. Y en ese momento se encienden los cigarros y los mapas del mundo. Fue maravilloso. Trabajaron ustedes muy duro. Jim Lovell, Fred Haise y Jack Swigert jamás tuvieron otra oportunidad de caminar sobre la Luna. Pero otros 8 americanos sí viajaron hasta la superficie lunar. Los últimos de ellos se despegaron de la Luna hace más de 20 años. A pesar de todo, el legado del Apolo aún perdura. La lucha por poner el pie en otro planeta fue una de las más grandes aventuras de la historia. Y gentes del mundo entero compartieron su emoción. Pero los proyectos del Apolo 8, 9 y 13 hicieron algo más. Unieron al mundo de una forma que jamás habíamos esperado. Al aventurarnos lejos de la Tierra, aprendimos una verdad fundamental y perdurable: que la Tierra es nuestro único hogar. Habíamos visitado un planeta muy extraño, muy hostil y sin vida, y consideramos a la Tierra como el único hogar que conocemos dentro de nuestro espacio cercano, capaz de sustentar la vida. Y reconocimos la absoluta necesidad de protegerla, y de cuidarla, y de ocuparnos de su medio ambiente. Como terminaba el reportaje que acaban de ver, la Tierra es nuestra única casa, según la experiencia de estos modernos descubridores de nuevos mundos en el marco de la más difícil aventura del proyecto Apolo. Y la próxima semana